Amigos, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen una semana más. Esto es 10 de 10. Yo encantado de la vida de estar nuevamente aquí con ustedes una semanita más. Y saludo a mi compañera periodista Roxana Di Carlo, la belleza de este programa. ¿Cómo estás, Rox? Hola Omar, gusto saludarlos, por supuesto, saludo con mucho gusto a Bernabé Esquer nuevamente y a nuestra invitada de hoy, Alejandra, muchísimas gracias por acompañar. Así es, saludo también a mi amigo Bernabé Esquer. ¿Cómo estás, ingeniero? Como cada semana, saludo a Roxana, nuestra invitada de honor el día de hoy, Alexandra. Omar, listos para iniciar una semana más. Muy bien, y bien lo dijiste, nuestra invitada de honor. Permítame hacerle un poquito de preámbulo acerca de ella. Ella es maestra en sexología clínica, además tiene una especialidad en patología dual grave y es psicóloga organizacional. Todo esto, este preámbulo lo hago por el tema que traemos el día de hoy, que es adicciones en los jóvenes y que definitivamente tenemos a una verdadera experta en el tema. Ella es la psicóloga Alejandra Rubio Barroso. Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto y es un placer poder hablar de estos temas que el día de hoy son tan importantes, ¿no? Abordar el tema de los adolescentes, todo lo que tiene que ver con psicología, sobre todo con la salud emocional. Es muy importante. Gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias. Y hago una corrección, ya te estoy cambiando el nombre. Eres Alexandra, no Alejandra, ¿verdad? Para los amigos puede ser Alejandra, Alex, Alexandra, está bien. Bien dicho, perfecto. Ok, mira, tú también eres miembro del Consejo Directivo de la Clínica Libre de Adicciones, pero además eres presidenta de la Fundación Libre de Adicciones AC. A mí me gustaría comenzar esta entrevista con que nos hicieras un poquito de contexto sobre el trabajo que hace Libre de Adicciones y además si pudieras comentarnos un poco acerca de la importancia que tienen los familiares de la persona que está padeciendo la adicción, porque es bien sabido que él no es el único adicto, ¿no? Que en realidad la adicta es toda la familia. Adelante, por favor. Bueno, gracias. Quiero decir que Clínica Libre comenzó como un sueño familiar, un sueño a base de mucho miedo, pero a la vez de mucha esperanza. La adicción había entrado a nuestros corazones, había entrado a nuestra familia, se coló por las ventanas, por más que las cerramos, por más que cerramos todas las puertas, se coló. Y esta enfermedad nos tocó como familia. Y en ese tiempo, hace 15 años, no había tantos lugares en Tijuana, no había tanta información como lo hay el día de hoy. Y en nuestra desesperación por ayudar a nuestro miembro de nuestra familia, nos vimos obligados a que tuviera un tratamiento en Ensenada, ya que en Tijuana o los tratamientos eran sumamente costosos o simplemente pues había un temor de cómo pudiera ser tratado nuestro familiar. Y en ese proceso comenzamos a entender que la razón principal por la que habíamos confiado en el lugar fue porque dijimos, sabes que esta persona necesita ayuda, pero oh sorpresa, toda la familia necesitábamos ayuda. A su egreso notamos que nuestra vida tenía que cambiar por completo, desde nuestro estilo de vida. Por eso nos dimos a la tarea en fundar en Tijuana, en nuestra casa, una clínica de rehabilitación que ofreciera un tratamiento integral no solo al paciente, sino a su familia. El día de hoy nos damos cuenta que el 60% lo tiene las familias y solo el 40% el paciente. Porque de nada sirve que reciba un tratamiento si va a llegar de nuevo a casa y va a tener el mismo estilo de vida, los mismos detonadores que lo llevaron entonces a un consumo. Fue después, años más tarde, que iniciamos con Fundación, ya que vimos esta necesidad de la prevención, no solo en Tijuana, sino en Baja California. Nos dimos cuenta que en los sistemas de educación se necesitaba la parte de prevención, que los alumnos de las preparatorias necesitaban conocer y sobre todo retomar esas habilidades para la vida que habían quedado perdidas. Y es entonces que nos incursionamos en fundar Fundación Libre de Adicciones como una rama más de Clínica Libre para poder prevenir entonces esta enfermedad de la adicción, que es altamente prevenible. Perfecto. Rox. Sí, una pregunta que creo que quizá ya te han hecho en algunas otras ocasiones, pero
¿Qué opinan ustedes que se dedican a la prevención del consumo de drogas y al tratamiento y que tienen, porque bueno, me ha tocado por fortuna conocer esta fundación, eh, he sido testigo del esfuerzo, ¿no? Que ha sido no solo crearla, sino mantenerla. ¿Qué opinan de la legalización de las drogas? ¿Qué opinión les merece a ustedes que tanto esfuerzo, ¿no? les ha tocado pues hacer para evitar el consumo y ahora que sea un tema que esté en la agenda política y social? Claro. Yo quisiera más bien preguntar qué es los factores que los llevan a tomar estas decisiones para la legalización. Debe de haber un conocimiento previo de la enfermedad. Ya se ha hablado con médicos, se ha hecho estudios, han tomado en cuenta las estadísticas, lo que está pasando. El día de hoy nos damos cuenta que trastornos mentales como el déficit de atención son trastornos que son vulnerables al consumo de una sustancia. Entonces yo creo que antes de legalizar algún consumo se necesita hacer un estudio de lo que está pasando en nuestro país, quiénes son los principales consumidores, y hay temas que se mencionan como el consumo recreacional, el cual se me hace una falta de respeto a las habilidades propias del ser humano. ¿Cómo es posible que necesitemos una sustancia para poder pasar un momento agradable con un familiar, con amigos, etcétera? Que no podamos concebir el hecho de poder estar en una reunión sin el uso ni el consumo de una sustancia. Por eso creo que antes de poner sobre la mesa la legalización de una sustancia, necesitamos poner en la mesa las habilidades con las que cuentan los adolescentes el día de hoy. Vamos avanzando, las generaciones van creciendo, todos vamos cambiando, que es importante ponernos al día con lo que está pasando el día de hoy con los adolescentes. Muy bien. Bernie. Sí, Alejandra, yo sé que, leía en un documento que en el tema de las adicciones empiezan desde los 12 años a los 18. Se hacía un estudio en México al respecto. Inician con el alcohol, luego el tabaco, luego la marihuana y luego van escalando a otros niveles, ¿no? Y que parte de los problemas que enfrenta la familia, y en este artículo me llamaba la atención, dice que en muchos casos la madre o el padre encuentran esa sustancia a ese joven hasta de 12, 14 años, y lo primero que se hace es el rechazo, ¿no? No es mía, es de un amigo, y luego el rechazo de la familia es, no es posible que mi hijo esté involucrado en eso. Y nos ven muchas familias aquí de Tijuana, ¿no? ¿Cuál sería tu comentario al respecto? ¿Cómo poder orientar a estas familias cuando les sucede algo como lo que te acabo de comentar? ¿Qué es lo que tú les recomiendas? Claro. Ahorita en estos tiempos vemos muchos padres con temor a los hijos, algo que antes no se veía, era más común el temor del hijo hacia el padre, ¿no? Y ahorita vemos a padres temerosos de implementar consecuencias debido a que no existen reglas ni límites precisos en casa. Salen reglas y es muy común en familias latinas, sobre todo en familias mexicanas, que escuchamos a mamás poner reglas cada 5 minutos. No se come en la mesa, no se come en la sala, no se come en tal parte. Y entonces vamos implementando reglas que probablemente no pueden parecer tan claras y eso es un problema muy importante en la comunicación asertiva. Escuchar frases como no es mía, yo no consumo, no hay evidencias que la marihuana hace daño, son las principales justificaciones de una negación por parte de la persona que ya está consumiendo. Normalmente y lamentablemente, cuando un padre se da cuenta que su hijo consume, ya es porque tiene bastante tiempo consumiendo. En ese momento, la persona ya se descuidó, que dejó la sustancia a lo mejor en el comedor, o que llegó más tarde de lo normal, o que no pudo ponerse gotas en los ojos para que sus padres no se dieran cuenta. Ya en el momento del descuido es un momento muy importante de abordar lo que está pasando en casa, que es esta enfermedad de la adicción. No hacer algo al respecto es permitir que esto continúe. Yo he escuchado muchos casos de familias, de alcohólicos, de adictos a alguna sustancia, pero sobre todo de hijos de padres alcohólicos que mencionan, no me hizo tanto daño el alcoholismo de mi padre, me hizo más daño la permisividad de mi mamá.
el hecho de permitir que mi papá continuara consumiendo, que permitiera que tantas degradaciones a casa, que eso es un punto muy importante. En el momento que no hacemos nada al respecto, estamos permitiendo. Y sobre todo nos lo estamos creyendo, porque entonces la persona nos pide dinero para libros y les creemos. Sabemos que no van a comprar un libro. Nos piden dinero para la gasolina, para el carro, y sabemos que ese dinero no es precisamente para eso. Entonces, si la familia ya se está engañando y la familia lo está permitiendo y sobre todo lo está justificando, está siendo parte de esta enfermedad. Ok, muy interesante el punto que abordas, hablando del involucramiento de la familia en el problema. A mí me gustaría también que nos comentaras un poquito acerca de las patologías duales que se dan alrededor ya del consumo como tal, las que tú has visto, cuáles son las más comunes y cuál sería el tratamiento hacia ellas. Claro, normalmente cuando una persona ingresa a Clínica Libre, hemos notado que de un tiempo para acá los ingresos han sido porque las familias notan que ha chocado más, que hay un desertimiento escolar, que el familiar ya no está llegando a casa, pero no notan la parte del consumo. El día de hoy, los ingresos principalmente es porque la familia nota que hay algo raro. Ese algo raro es un trastorno que está pasando la persona, pero sobre todo es un trastorno que no ha sido identificado. Es un trastorno que no ha sido diagnosticado en su niñez o en su edad adulta, y es entonces que va avanzando, y si le ponemos entonces un consumo de una sustancia, va a alterar el tratamiento, pero sobre todo va a alterar el pronóstico. Y el pronóstico de su recuperación va a ser altamente triste. Va a ser un pronóstico muy difícil porque va a ser contaminado por la sustancia, y la patología dual es la comorbilidad de un trastorno de uso de sustancias con un trastorno mental. No, lo más común, no te puedo hablar específicamente como uno que sea el más común, pero nos hemos dado cuenta, y las estadísticas lo mencionan, que el trastorno de déficit de atención es un trastorno altamente vulnerable al consumo de sustancias. Hemos visto casos altamente vulnerables cuando hablamos de esquizofrenia, de bipolaridad, y no podemos hacer menos la depresión con la comorbilidad de un consumo de alcohol. Y eso muchísimas personas lo vemos normal, o lo podemos ver como, está triste, bueno, vamos a dejar que tome el día de hoy. Y esto incrementa entonces la depresión, porque el alcohol es altamente depresivo, y postergamos lo que es la recuperación. ¿Qué se da primero? ¿Es primero la adicción y luego la enfermedad mental, o primero la enfermedad mental y de ahí la adicción? Claro, es como hablar de qué fue primero, ¿no? El huevo y la gallina. Nos vamos a una incertidumbre, una serie de factores que a lo mejor podemos llegar a tener estudios, pero no vamos a poder saber a ciencia cierta. El día de hoy no sabemos la razón principal de la enfermedad de la adicción, pero sí sabemos que se puede heredar por comportamiento. El día de hoy hay estudios que por medio de la epigenesis podemos darnos cuenta que nosotros tenemos una carga genética que nos heredan nuestros padres. Una carga genética viene por mi madre, otra por mi padre, y al hecho yo de consumir una sustancia, puedo detonar algunos de esos trastornos que me heredaron, no adrede mis padres, los puedo detonar con una sustancia, y uno de esos principales detonadores es la marihuana. Una sustancia que ahorita estamos escuchando mucho en muchas de sus versiones, que para el uso recreativo, es normal, la están legalizando, que se está volviendo un uso más cotidiano, y los daños en los que vemos en las personas son muy tristes. Muy bien, Rox. Sí, yo tengo un par de preguntas. Una de ellas creo que es importante. ¿Qué tanto éxito tienen programas como los que ustedes manejan? El porcentaje de jóvenes que se recuperan, los que reinciden y demás. Esto por un lado. Y por otro también, hablamos de drogas, de las conocidas, la marihuana, las sociales como el cigarro y el alcohol, incluso otras ya más peligrosas. Sin embargo, actualmente también los jóvenes están yendo por los medicamentos prescritos, ¿no? Controlados.
dormir, para la ansiedad, para todas estas patologías que mencionas. ¿Cómo frenar? Porque muchas veces son medicamentos que un profesional te los receta, ¿no? Porque el joven tiene ansiedad por la escuela, por la pandemia, por lo que tú gustes, y se convierte en una dependencia tremenda también este tipo de medicamentos controlados, ¿no? Okay. Sí, claro, el día de hoy, sobre todo con la pandemia, hemos notado que las personas se están automedicando, ¿no? Preguntan en sus redes sociales, ¿qué les sirve a ustedes para dormir? ¿Qué están usando para la ansiedad? ¿Alguien me puede ayudar con algún medicamento? Nosotros siempre cuando recibimos a una familia les decimos, no les podemos garantizar el 100% del éxito. Lo que sí les podemos garantizar es el 100% de nuestro esfuerzo. Eso es lo que les podemos garantizar. El 100% de nuestro corazón, el 100% de nuestro ánimo, de nuestra dedicación y sobre todo de nuestro estudio. El porcentaje que les mencionaba anteriormente, que el 60% es destinado a los padres, es porque notamos que los padres son los que recaen antes que la propia persona que consume una sustancia. Recaen en los viejos estilos de vida, recaen en esa comunicación no asertiva, en su ausencia de límites, y existe una tergiversación del término de límites, porque cuando nos hablan de ellos nos empoderamos y decimos, es que no me puedes hablar de esta manera porque me puse mi límite. Y los límites son personales. Yo no le puedo ir a decir a la vida y a las personas cómo deben tratarme. Eso yo lo tengo que establecer. Y ahorita, como vemos que las personas se automediquen, va a ser algo que vamos a estar lidiando el resto del año, y sobre todo vamos a ver las consecuencias el siguiente año de estas automedicaciones. Existen justificaciones y sobre todo yo lo veo más en personas que vienen de los Estados Unidos, que dicen, es que mi médico me la recetó, pero el adicto sabe perfectamente a qué médico acudir para que le pueda recetar la medicina que él desea. El adicto es una persona sumamente inteligente, no lo menospreciemos, es una persona ultra carismática, una persona que a lo mejor puede estar en deterioro sus calificaciones, pero es altamente inteligente. Va a manipular, va a resolver, va a encontrar la manera de salirse con la suya. Entonces, el hecho de decir, mi médico me la recetó, sabemos perfectamente que el adicto tiene la habilidad para manipular a las demás personas. Muy bien. Bernie. A mí me gustaría que Alexandra nos compartiera, estoy enterado, que ella da pláticas en las universidades y en preparatorias. Es una joven tijuanense y lo hace como parte de apoyo a combatir esta enfermedad, ¿no? Me gustaría más que una pregunta es que nos compartiera en estas pláticas que ha tenido en estas universidades y preparatorias, ¿qué es lo que ha escuchado? Yo estoy escuchándola a ella y me llama la atención como padre de familia, ¿no? Que tiene que estar uno atento, y las personas que nos están viendo el día de hoy seguramente serán la misma pregunta. Entonces me gustaría que nos compartieras esas pláticas que tienes con las jóvenes de las preparatorias y las universidades, Alejandro. Sí, normalmente doy clases en las preparatorias, tengo un convenio moral en CETIS Universidad y de ahí nos vamos a ofrecer ferias de prevención en adicciones a los sectores más vulnerables de la población. Y lo que me he dado cuenta, he hecho una especie de estadística con los alumnos, y estadística empírica porque los alumnos van a mentir si nosotros les damos una hoja y una pluma y les decimos, ¿has consumido alguna sustancia? El estudiante va a ver la pregunta y va a decir, me van a correr. El profesor va a ver que pongo sí, me van a reprobar, mi mamá se va a enterar y en ese momento va a poner no. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a publicar esas estadísticas y vamos a decir, en esta escuela no hay un consumo. El estudiante va a mentir por los riesgos y las consecuencias que se puede ver implicado. Siempre la primera clase les hago una pregunta y de ahí les voy desglosando. ¿Qué tanto conocen ustedes a sus papás y qué tanto sus papás los conocen a ustedes? La mayoría de las respuestas es mi papá no me conoce, mi mamá tampoco, los tengo bloqueados de redes sociales, la tengo bloqueada de que no pueda ver lo que posteo, solo puede ver algunas cosas. Y de ahí parto los sentimientos. Y en los sentimientos hago esta serie de cuestionamientos. ¿Qué es lo que más te cuesta trabajo expresar? La mayoría de ellos contestan miedos, frustraciones, mis cuestiones sexuales,
mi cuestiones de espiritualidad. De ahí parto a una siguiente pregunta. ¿Con quién te cuesta trabajo hablar de estas situaciones? La respuesta número 1 en los pasados 9 años ha sido con mis padres. Ha sido la principal respuesta en estos 9 años. Y no hace falta que yo utilice una hoja y que me lo escriban en una pluma y de ahí poder publicarlo. Estas encuestas son para nosotros, para podernos dar cuenta en qué estamos fallando como familiares, como padres, como hermanos, y de ahí abordarlos. He visto varios padres transitar por los pasillos de preparatoria y de universidad, cuestionando el porqué de las calificaciones de sus hijos, el por qué el director se comporta de esta manera, por qué el maestro, pero nunca cuestionando el comportamiento del propio hijo. Y eso es muy importante. Nosotros como Fundación Libre de Adicciones hemos proporcionado a las escuelas una especie de antidoping casero. ¿Cuál es ese antidoping casero? Ha descuidado su persona, no está asistiendo a clases, han bajado sus calificaciones, ha cambiado de amigos, se está aislando. Y si notamos que todas las respuestas dicen que sí, estamos notando que hay un problema. Normalmente cuando se busca el consumo de una sustancia es porque ya pasaron muchísimas cosas antes. Ok, muy bien. Oye, a mí me gustaría que nos comentaras un poquito, y digo, creo que está un poquito vinculada con la pregunta que hizo Bernie. Ahí en Libre de Adicciones, y a lo mejor en general, ¿qué clase de terapias no confrontativas hacia el adicto tienen? Yo he escuchado por ahí que hay algunas como la equinoterapia, por ejemplo, algunas de este tipo, que ustedes estén aplicando y que hayan visto resultados con ellas. Claro, nosotros creemos en el tratamiento integral. Como clínica nos hemos dado cuenta que el hecho de tener un equipo es algo fundamental para el tratamiento de las personas. Uno egresa de una carrera y sale inspirado y quiere comerse el mundo, y uno como psicóloga quiere ayudar a todos y tiene que entender para dónde tiene que partir. Y trabajar en adicciones es trabajar con todas las patologías, es tener un ojo clínico preciso para el abordaje terapéutico. Para eso, lo que le funciona a uno puede no funcionarle a otro. Por eso es tan importante apoyarnos en el staff, en el tratamiento de todos nuestros pacientes. Creemos que es primordial tener un abordaje sumamente individual. Por lo tanto, contamos con terapias como la equinoterapia, que es básicamente una terapia asistida con el caballo. No siempre la persona lo va a montar, pero les podemos hacer ejercicios de orden sumamente simple. Le podemos decir, ¿sabes qué? Necesitas colocarle el amartigón al caballo. Y te va a hacer preguntas, pero es que ¿cómo? Ay, es que no sé. Y a la hora de ponerlo, van a salir estos defectos de su carácter, se va a intolerar, se va a frustrar, pero lo que más nos hemos dado cuenta es que no piden ayuda. Y esa es una característica muy, muy importante del adicto, su incapacidad de pedir ayuda. Otras sesiones que nos encantan son la zumba, el yoga. ¿Por qué? Y podremos decir, ¿por qué zumba y por qué yoga? Llegan con tanta devaluación de su persona, con tan baja autoestima, que una clase tan simple como de zumba, el hecho de poder bailar, poderse reír, los puede alentar el resto del día. Poder amanecer haciendo ejercicio es algo sumamente importante que los va a llevar a generar habilidades que los van a fortalecer el día de mañana que estén afuera. Otras técnicas muy importantes son como cine debate, terapias de grupo, terapias de 12 pasos también, grupos chicos. Muchas veces vemos que pues son comunidades grandes de pacientes, entonces habilitamos grupos más pequeños en los que ellos puedan sentir un rapport y poderse comunicar más con empatía con un consultor, con un psicólogo, y de ahí vamos partiendo en más sesiones. ¿Por qué no festejar el Día del Niño? ¿Por qué no festejar Navidad, el Día de las Madres? Incluso el día de nuestra independencia hacemos hasta una kermés disfrazado todos de Miguel Hidalgo, de todos los personajes de nuestra independencia de México. Cualquier festividad la usamos con el pretexto perfecto de dignificar esta enfermedad. Perfecto. Rox. Sí, Alejandra, ¿qué tanto ha incrementado en la experiencia que tú tienes ya en esta clínica, qué tanto ha incrementado el ingreso de jóvenes
Porque, bueno, por un lado es triste que incremente, pero por otro lado también es positivo que se rompan estas barreras, ¿no? Y de que los padres tengan la inteligencia, porque debes de ser inteligente para llevar a tu hijo a un lugar de esta naturaleza, ¿no? Claro, ahorita por el tema de COVID tenemos que ser sumamente cautelosos con las medidas para un ingreso, sobre todo por la población que tenemos. Nuestra población, y lo dicen los principios del programa de recuperación de 12 pasos, el bien común es lo más importante. Por lo tanto, el día de hoy cuidamos a nuestra población. No por eso quiere decir que no aceptamos un ingreso, pero el día de hoy optamos por un protocolo de entrada que consiste en tratamientos, que consiste también en checar si la persona viene con el tema de COVID, viene con la enfermedad, si hay algún antecedente, si estuvo en casa las pasadas 2 semanas. Entonces, esa historia es muy importante para su ingreso el día de hoy. Si hacemos a un lado todo el tema de COVID de estos meses, los ingresos se han incrementado, no me atrevo a decir que año con año, día con día. Cada día suben más las llamadas, cada día son más trágicas las consecuencias, cada día son más tristes los desenlaces, que cuando piden ayuda muchas veces ya es muy tarde. Yo siempre he dicho que lo más triste de trabajar en este tema de las adicciones es ver salir a un paciente y saber que ya no puedes hacer más. Que la familia se los lleva no aceptando ya un tratamiento, pensando que ya está listo, pensando que tiene la autoridad para decir, ¿sabes qué? Pues es que ya lo veo mejor, ya subió de peso, ya está más sano, yo considero que ya está bien. Me gusta mucho ponerles este ejemplo. Cuando vamos a una operación con un doctor y el doctor nos dice, ¿sabes qué? Nos vamos a tardar, el procedimiento va a durar de unas 3 a 5 horas. Y vemos como familia que ya pasaron 5 horas, no le vamos a tocar la puerta al quirófano al médico. Sin embargo, vamos a hacer este ejercicio. Entonces, la familia toca la puerta y dice, oiga, doctor, ya se tardó 5 horas, no la muele, ya entrégueme a mi familiar. Oiga, señora, es que lo tengo al paciente a corazón abierto. Pues ya acósalo rápido, porque ya pasaron las 5 horas. El no entender y respetar el tratamiento es no dignificar la enfermedad y sobre todo es no entender que es una enfermedad. Wow, impresionante. Bernie. Quedo pensando es cuándo ya es muy tarde, ¿no? ¿Cuándo ya es muy tarde, Alejandro? Cuando ya es muy tarde, cuando nuestro corazón deja de latir. Hay un dilema, y yo formo parte también de grupos de autoayuda y me encanta poder ser miembro, pero sobre todo también poder ser exponente. Y me encanta porque hay una controversia entre el tema de rescatar. Dices que no lo rescates. Estoy de acuerdo. No hay que rescatar. El rescatar inhibe las responsabilidades de la persona. Si yo lo rescato con sus maestros, va a seguir reprobando. Si yo lo rescato con sus choques de los carros y lo sigo pagando, va a seguir chocando. Si lo inhibo de esas consecuencias, lo va a seguir haciendo. Cuando la vida está en riesgo, es cuando tenemos que intervenir. Como padres, como hermanos, como abuelos, como sociedad, tenemos que intervenir. Como gobierno, como municipio, como ciudadanos, como humanidad, tenemos que intervenir cuando la vida de una persona está en riesgo. Y me considero que demasiado tarde es cuando el corazón deja de latir, porque es muy importante no rendirnos 5 minutos antes de poder ver un milagro. Muy bien. Pues ya se nos agotó el tiempo. La verdad es que ha sido una entrevista, yo creo que muy sensible, ¿no? Un tema muy sensible que toca muchas fibras. No sé si mis compañeros tengan algún comentario final, algo con lo que deseen cerrar. Sí, yo nada más agradecerte, Alexandra. Me acuerdo de ti, estabas muy chiquita cuando te conocí. Me da mucho gusto, de verdad estoy sorprendida gratamente de ver cómo has crecido en lo profesional, en todos los sentidos, me encanta. Y salúdame mucho a tus papás, a quienes quiero y aprecio mucho, a tu familia en general. Muchísimas gracias. Gracias, Roxana. Perfecto. De la misma manera, yo también tuve la fortuna de conocerla muy joven, muy chiquita. Bueno, joven todavía está, pero muy chiquita. Y siempre ha sido una joven muy entusiasta en la oratoria y en otras cuestiones que me ha tocado verla.
desarrollarse, pero la veo como joven tijuanense, la preocupación que tiene por sacar adelante a los jóvenes. Te felicito. Ojalá que existan más Alejandras, que seguramente sé que hay en Tijuana, pero no cualquiera lo hace. Mis felicitaciones por tu trabajo. Y como bien lo dices, ¿eh? Nunca es muy tarde. Yo creo que las personas que nos van a ver el día de hoy van a tener buenas respuestas de tu parte de cómo atacar este tema tan delicado, ¿no? Porque antes de la entrevista, bueno, tuve la oportunidad de platicar yo con Alejandra y se comentaba el tema. Hoy en día, todas las familias ya está cerca a alguien con una adicción. Conoces a alguien que está viviendo una adicción. Entonces, y más ahorita con esos tiempos del COVID que se están dando, seguramente crece la ansiedad. Me quedé con esa pregunta. Sí me gustaría si nos pudieras comentar algo de cómo atacar ahorita la ansiedad en esta pandemia que estamos viviendo. Y ya con eso concluiría y te agradezco el tiempo que nos has dado. Claro, en estos tiempos es natural abrumarse por lo que está pasando. Y claro, lo podemos entender, ¿no? Muchas personas se han quedado sin empleo, otras personas no saben cómo poder proporcionar el alimento o el sustento a casa, que es totalmente normal. Yo lo que considero, y no considero que no sea normal, sino privarse de la esperanza. El día de hoy podemos ver que, por ejemplo, el día de hoy yo tengo una profesión, pero también sé barrer, pero también sé hacer otras cosas, también sé leer, también sé hablar, no me tengo que casar con lo que he aprendido. Si el día de hoy las cosas cambian y el día de hoy pierdo mi trabajo, tengo que buscar habilidades que me hagan fortalecerme y poder salir adelante. Se vale sentir, que quede claro, no oprimamos si queremos llorar, tampoco digamos, sabes que no llores, no te rías, no salgas, bueno, sí, no salgas, ¿verdad? Pero no de que no salgas al patio, no nos privemos de sentir en este tiempo. Dejemos salir las lágrimas, dejemos salir ese coraje, pero canalizarlo de manera positiva, que los sentimientos se puedan transformar en medidas de cómo poder convivir con mi familia. Si estoy sintiendo una frustración, la puedo canalizar entonces jugando algo con mis seres queridos, no ir rápido al recurso más fácil, que es el consumo de una sustancia. Eso es un detonador muy fuerte de la enfermedad de la adicción y eso es algo que está pasando el día de hoy en la pandemia. Entonces, yo algo que veo como una recomendación es no privarnos de lo que estamos sintiendo y podérselo transmitir a nuestros hijos, a nuestros padres y a los seres que más queremos. Se vale sentir. Pues mira, yo te iba a despedir con una reflexión, pero yo creo que ya nos dejaste una gran reflexión con lo que acabas de comentarnos. Y yo creo que con eso nos vamos. Te agradezco mucho el tiempo que nos dedicaste hoy. La verdad es que son muy interesantes todos los datos, toda la reflexión que nos dejas. Y esperamos que pues, te volvamos a ver pronto con otro interesante tema por aquí. Pues muchísimas gracias por la invitación. Fue un honor estar el día de hoy con ustedes. Y claro, estoy abierta a otra invitación. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a todas las personas que nos ven. Perfecto. Compañeros, nos vemos la próxima semana, como siempre. Y a usted, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por acompañarnos en 10 de 10, como usted lo vio con otro invitado de 10 en Artículo Libre. Soy Omar Navarro. Nos vemos en la próxima.